Buenos días, queridos hermanos, toda la iglesia del Señor reunida hoy en su día. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes en Cristo. Como comienza el apóstol Pablo, la mayoría de sus cartas y los apóstoles a las iglesias, diciéndoles gracia y paz a vosotros, de parte del Señor Jesucristo. Gracia y paz para la iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos, familiares, amigos, que en esta mañana acompañan quizás por primera vez a sus familiares o a sus amigos. Sean bienvenidos. Hoy es un culto de adoración. Esta es una reunión donde gira todo alrededor de Cristo, no alrededor de nosotros. Y Él nos dice en su palabra que debemos alabarle en espíritu y en verdad. Como Él en las Escrituras nos enseña, cantamos al Señor juntos, oramos juntos, leemos la palabra del Señor juntos y oímos atentamente la predicación de la palabra de Dios. Sean bienvenidos y el Señor les conceda de sus beneficios. El título de la enseñanza en esta mañana: la peor de las enfermedades. La peor de las enfermedades. Leamos juntos Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Queremos, con la ayuda y el favor del Señor, el primer domingo de cada mes, iniciar una serie sobre los milagros de Jesús, sobre los milagros del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia para nosotros hoy estos milagros bíblicos? ¿Cómo se relacionan estos milagros del Señor Jesucristo con nuestra necesidad, con la más grande de las necesidades de los hombres? Lo que encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo en estos hechos milagrosos que vamos a empezar a estudiar va a ser de gran valor para nuestra fe. Va a ser de gran bendición. Cada milagro de Jesús que está en las Escrituras le da a nuestra fe un optimismo maravilloso, una fortaleza extraordinaria. Porque allí es donde nos damos cuenta que tenemos un Dios soberano que gobierna sobre todo, que tenemos un Señor misericordioso que es Salvador y que está interesado, escúcheme con atención, está interesado en cuidar tu alma, en cuidar tu vida. La peor de las enfermedades. Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. La peor de las enfermedades. ¿Qué enfermedad podría ser la peor de todas? ¿Qué piensas? El cáncer. Hay unos cáncer terribles. Terribles.
o el SIDA? ¿Qué enfermedad puede ser la peor? ¿Acaso una enfermedad mental? Es terrible una enfermedad mental. O una enfermedad física. O una parálisis como la que tenía este hombre tan terrible. Que dice el Evangelio según San Marcos que 4 de sus amigos o quizás de sus parientes lo tomaron en una camilla, y allí donde estaba Jesús en Capernaum, en una casa, la casa estaba llena de gente, la gente estaba agolpada allí a oír la palabra de Dios, y no había lugar para pasar a este paralítico con esa camilla, y ellos muy osadamente por el techo abrieron un hueco y lo bajaron para presentarlo y llevarlo a Jesús. ¿Qué enfermedad puede ser la peor de todas? ¿Acaso ese tipo de parálisis? El paralítico al que Jesús sanó sufrió, obviamente, y lo podemos ver aquí en este texto y en los relatos tanto de Lucas como en Marcos y aquí en Mateo, de una enfermedad terrible. Pero saben, la enfermedad más terrible que puede tener el hombre es la enfermedad de su alma. Su enfermedad era un símbolo sobrecogedor del estado de su alma. Lo número 1 que les quiero enseñar a través de las Escrituras es que este hombre no se podía valer por sí mismo. Dice que fue llevado y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Este hombre no podía valerse por sí mismo. ¿Qué pasaba con este hombre? Este hombre estaba incapacitado. ¿Cómo estaba este hombre? Incapacitado. Como les dije, 4 de sus amigos o parientes que le estimaban mucho le llevaron a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque quizás ellos vieron la profunda necesidad de su amigo. Quizás ellos veían el profundo dolor que éste tenía, que éste mantenía allí sobre su cuerpo. Confiaron en que Jesús podría liberarlo de su dolorosa condición, y lo tomaron y lo llevaron a donde Jesús. Miren esto tan maravilloso, hermanos, en el amor de Dios. Dios en su amor te proveerá siempre de alguien con fe que te conduzca a Jesús. Quizás hoy estás aquí por ese tipo de amigo, de pariente, porque Dios en su gracia y en su misericordia te va a proveer de alguien con fe que te traiga a Jesús, que te invite a Jesús, que te invite a oír la palabra de Dios. ¿Sabes tú que fuiste invitado por ese familiar, por ese amigo, y que estás hoy aquí? Es la misericordia de Dios contigo, es la provisión de Dios para ti. Y este paralítico es traído a Jesús. Quizás podemos decir que lo que primero esperaba este paralítico era la sanidad física, ¿cierto? Pero Jesús trató primero no con la sanidad física. Mire con lo que primero trató Jesús. Trató primero con el problema del pecado. Jesús trató primero con el problema del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este será siempre la mayor necesidad de los seres humanos. El problema es su pecado. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Síganme con atención. Jesús los vio a este paralítico y a sus amigos,
Y vio en ellos ¿qué? Fe. Y al ver la fe de ellos, tenían fe, tenían convicción de que recibirían algo maravilloso de parte del Señor Jesucristo. Jesús, que es Dios hecho hombre, leyó el corazón de ellos. Dice la Escritura, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, no se desanime, ten ánimo. Porque con lo que voy a empezar primero a tratar es con tu mayor necesidad, no la física, sino la espiritual. Escúcheme con atención, más importante que la sanidad del cuerpo de este hombre era la limpieza de su corazón. Lo más importante de este hombre, su necesidad más grande, no era solamente ser librado de una parálisis física. Su necesidad más grande era tener un corazón en paz con Dios. El profeta Isaías dice: no hay paz, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Para los impíos no hay paz. Así gocen de la mejor salud, así gocen de las mejores fuerzas, de los mejores recursos, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Saben? Los males físicos, los males de este mundo, los males sociales que podemos ver hoy día son menos graves. Son menos graves que las enfermedades morales y espirituales. ¿Por qué? Porque estas nos apartan de Dios. Estas nos apartan de nuestro Creador. Estas traen angustia a nuestra alma. Y este paralítico que esperaba en primera instancia quizás sanidad física, recibe una bendición mayor. ¿Qué recibe este paralítico? Una bendición mayor. ¿Cuál es? La absolución, el perdón de sus pecados. Esta palabra absolución, como decía Martín Lutero, es un tesoro para el pecador. La absolución, esta es una palabra del latín que significa poner en libertad. Entonces este paralítico que esperaba en primera instancia una sanidad física, recibe una bendición mayor, y es la absolución, el perdón de pecados, el ser puesto en libertad. Y Jesús, el Hijo de Dios, efectivamente puso en libertad a este paralítico de su pecado. Lo libró de la culpa. Le dijo: ten ánimo, hijo. Miren las palabras del cariñoso Salvador. Mire cuánta ternura, cuánta condescendencia y misericordia tiene Dios para con el débil, para el que está paralizado, para el que está bajo su condenación. Y dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo alentó. ¿Qué hizo Jesús? Lo alentó, le animó cariñosamente, amablemente el Señor Jesucristo. Y Jesús allí le habla directa e inmediatamente con toda su autoridad divina. Y Él aquí está revelando su deidad. Él está aquí revelando su igualdad de honor con el Padre. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento enseña que solo Dios el Señor es quien perdona pecados. Solo Dios el Señor es quien perdona pecados. Y mira lo que sucede. El versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Porque ellos sabían que en el Antiguo Testamento solo el que perdonaba pecados es Dios. Y Jesús le estaba diciendo a este paralítico: tus pecados te son perdonados.
Y mira el conocimiento que tiene nuestro Señor de los pensamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios omnisciente, lo sabe todo. Los escribas estaban ya criticando en sus mentes, en sus corazones, la palabra de Jesús. Esas palabras que dirigió al paralítico. Ellos dijeron: este blasfema, este está degradando a Dios, este está calumniando a Dios. Y dijeron: este blasfema. Versículo 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué estaban haciendo estos escribas? Pensando mal. ¿En dónde? En sus corazones, interiormente, cuando escucharon las palabras de Jesús. Y los escribas criticaron las palabras de Jesús. Ellos quizás suponían que nadie sabía lo que estaban pensando ahí en sus mentes. Pero saben, el Hijo de Dios podía leer los corazones, podía discernir las intenciones. Y su mal pensamiento fue sacado a la luz, pues Jesús conocía, dice la Escritura, los pensamientos de ellos. Hermanos, amigos que están aquí invitados, todas las cosas, dice Hebreos capítulo 4, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A Cristo Jesús no se le puede ocultar nada. ¿En qué estamos pensando cuando estamos solos y nadie nos ve? Jesús lo sabe. ¿En qué estamos pensando aún cuando estamos aquí en la iglesia, en medio de la iglesia, aún con un gesto serio y pareciera que estuviéramos atentos, o aún con el ceño fruncido? ¿En qué estamos pensando aún cuando estamos en la iglesia con un gesto serio? Jesús lo sabe. ¿En qué estamos pensando ahora mismo? ¿En qué estás pensando tú ahora mismo, niño, joven? Cada uno de ustedes, hombres, mujeres, ¿en qué estamos pensando? Jesús lo sabe, Jesús lo ve, Jesús lo recuerda. Y Jesús el Señor un día te llamará a cuentas, porque Romanos capítulo 2 dice: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aún Él va a juzgar los secretos más guardados de tu corazón, los pensamientos más profundos de tu corazón, tus deseos y tus intenciones más profundas. Él las discierne perfectamente. Él conoce perfectamente todo cuanto decimos en nuestro interior. Niños, jóvenes, Él conoce todo perfectamente. Todo cuanto tú dices en el interior de tu corazón, aún sin decirlo en voz alta hacia tus padres. Cuando te quedas así mirándolos, así como rayado, Jesús ya sabe y vio y escuchó lo que tú decías en tu corazón. Así nadie te haya escuchado, ni tu papá, ni tu mamá, ni los que están ahí más cerca. Pero el Señor sí, y tendrás que dar cuenta de ello. Examina hoy tu corazón, examínalo. Examina hoy tu vida. Considera estas cosas. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva a esto precisamente, a considerar estas cosas que deben producir en nosotros una gran humildad. Considerar estas verdades de Dios nos debe llevar a ser humildes, nos debe llevar al arrepentimiento, nos debe llevar a una confianza permanente en la sangre de Cristo, que puede limpiarnos de todo pecado, aún hasta el más profundo pecado de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. La sangre de Cristo puede limpiarlo. Su sacrificio es poderoso y perfecto.
Hermanos, el Señor nos conceda siempre su gracia para que podamos decir, escúcheme, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y aquí la acusación de estos escribas, su acusación es que Jesús es un blasfemo, porque él estaba afirmando tener la autoridad divina, ya que el perdón debe venir solamente de Dios. Por eso ellos se escandalizaron, porque Jesús estaba reclamando para sí autoridad divina. Y así como Jesús vio fe en el paralítico y en sus amigos, él también vio los pensamientos malos del corazón de ellos, del corazón de los escribas. Y acá viene la pregunta de Jesús. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Acá viene la pregunta de Jesús. Una pregunta que saca a relucir las malas intenciones de estos escribas, las malas intenciones que ellos tenían contra el ministerio misericordioso del Señor Jesucristo. ¿Qué es más fácil? Les dice el Señor. En cuanto a cuál era más fácil decir, hermanos, aquí nos surge una pregunta también que debemos hacernos. ¿Acaso no requieren ambas cosas que plantea aquí Jesús en igual medida el poder omnipotente de Dios? ¿Cierto que ambas cosas requieren el poder omnipotente de Dios? Tanto el perdonar pecados como levantarlo de su postración, quitarle su parálisis. Tanto lo uno como lo otro requiere en igual medida el poder omnipotente de Dios. Por tanto, escúchame con atención. Si Jesús podía hacer lo uno, hermanos, ¿acaso Jesús no podría hacer lo otro? Si Él podría hacer lo uno, ¿acaso no podría hacer también lo otro? Para que ellos y todos supieran que el humilde y todo glorioso Hijo de Dios tiene derecho divino y poder divino en la tierra de perdonar pecados. Él puede perdonar pecados. Él puede perdonar hoy tus pecados. Él puede perdonar los pecados. Y Él está perdonando pecados, escúcheme, antes de que la puerta de la gracia se cierre. Porque va a haber un día donde la puerta de la gracia se va a cerrar para ti. Tú que vienes cada 8 días a este lugar y escuchas la predicación del evangelio, pero aún sigues en la dureza de tu corazón, incrédulo. Pero aún vienes aquí y escuchas semana tras semana la predicación de la palabra. Y tú dices después, en otro momento. Eso es para fanáticos, eso no es para mí. Pero para ti que piensas así, va a haber un día que se te va a cerrar la puerta. La Biblia dice, hablando de las vírgenes insensatas, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y los que estaban preparados para entrar con él al banquete de la boda, dice, y vino el novio, y los que estaban preparados entraron con él al banquete de la boda. Dice que entraron los que estaban preparados, entraron al banquete de la boda, y dice, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Jesús perdona pecados. Hoy puede haber perdón de pecados para ti, pero ten en cuenta siempre esto, que un día para ti la puerta se te va a cerrar. La puerta de la gracia se va a cerrar. Hoy está abierta. Por eso en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí está la prueba de la divina seguridad del perdón. Si alguno de ustedes duda del perdón de Dios, aquí está la divina seguridad del perdón de Jesús. Es real el perdón del Señor. Pues para que sepáis, para que ustedes sepan, para que ustedes estén seguros que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, les demuestra con un milagro extraordinario. Le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El mediador, Cristo Jesús, el ungido de Dios, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí Jesús probó su autoridad de perdonar pecados. Jesús probó su autoridad de perdonar pecados, ordenándole al paralítico a que se levantara y se fuera a su casa. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate y vete a tu casa. Y hermanos, es un milagro maravilloso. Es un ejemplo del poder de la palabra de Jesús. Miren el poder de las palabras de Jesús. Y este milagro prueba la divina seguridad del perdón. Escúchenme con atención. El perdón que Jesús concede es un perdón seguro. Él en verdad nos perdona. Él en verdad nos perdona. Como la prueba de su autoridad, Cristo Jesús demostró su poder para perdonar. ¿Cómo? Sanando a este paralítico. Al sanar instantáneamente a este hombre de su parálisis, Jesús aquí manifiesta su derecho de poder dar perdón y de quitar la culpa. Él tiene poder para dar perdón y también Él tiene poder para quitar la culpa en tu vida. Jesús aquí tiene tanto el poder como la compasión, como la condescendencia, porque Él fue enviado. Escúcheme, la misión de Jesús, el propósito de Jesús. Él fue enviado para salvar y para sanar la parálisis de tu alma. Porque el hombre está incapacitado. El hombre no puede por sí mismo, por su propio esfuerzo de voluntad, por su propia inteligencia. No puede venir a Cristo por sí mismo. Está incapacitado. Tú estás incapacitado de venir a Cristo. Tú no puedes. No puedes si no quieres. Pero aún así el Señor en este trato con este paralítico muestra tanto su poder como su compasión. Porque Él fue enviado, escúchame con atención, Jesús el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, fue enviado para salvar y sanar la parálisis de tu alma. Esa parálisis por el pecado. Él vino a quitarla y a dar libertad. Él vino al mundo para salvar. A eso vino Jesús. Él no vino como te enseña la fábula de Papá Noel, con un saco lleno de regalos, a repartir regalos a todos los niños que se portan bien. No. Él vino no a hacerte multimillonario. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Tú dirás, pero ¿qué significa el perdón de pecados? ¿Por qué me estás hablando tanto del perdón de pecados? ¿Acaso es valioso el perdón de pecados? Sí, mucho, demasiado. Es lo que tú necesitas. Perdón de pecados significa una relación restaurada con Dios, tu creador. Cuando hay perdón de pecados, cuando Dios perdona todas
todas tus transgresiones, todas tus maldades, tu relación con Dios es restaurada. Y antes eras enemigo de Dios, ahora eres amigo de Dios. Significa una relación restablecida con Dios. Escúcheme, tú necesitas perdón de pecados. Tú necesitas una relación restaurada con Dios. Eso es lo que tú necesitas. Pero nuestra mente materialista y mundana piensa que lo que más necesitamos es dinero, 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 dinero. O trabajar, 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 trabajar. No, tú necesitas el perdón de pecados. Eso es lo que necesitas. ¿Has pensado en el minuto siguiente después de tu muerte? ¿Lo has pensado? ¿Cuál va a ser el minuto siguiente después de que mueras? Ahí es donde vamos en verdad a apreciar el tesoro del perdón divino. Porque un minuto después de que mueras te darás cuenta de la realidad de lo que nos habla la Escritura. Tu necesidad de perdón de pecados es lo más urgente que tú necesitas. Porque tu pecado, tu horrible pecado, te aleja de Dios. Tu pecado ha hecho separación entre tú y Dios. Ahora el ministerio de Cristo Jesús, y quiero explicarlo acá, no iba dirigido solamente a sanar, liberar y curar ciertos males, y como valor agregado anunciar el evangelio de perdón de pecados y la paz con Dios. Esa es la terrible confusión en la que muchos se encuentran hoy. Y por eso ven reuniones de milagros, reuniones de sanidades, de prodigios, y hacen bombos y platillos. Y las multitudes van allí solamente para recibir un alivio temporal o material, una respuesta física, terrenal, temporal. Y piensan que esa es la misión de Jesús. Pero cuán lejos están esas doctrinas, cuán lejos están esas enseñanzas de la verdad bíblica. El ministerio de Cristo Jesús no iba dirigido principalmente solo a sanar y liberar y curar ciertos males, y luego como un valor agregado, como te dije, anunciar el evangelio del perdón de pecados y paz para con Dios. El Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es que se llama Jesús, que significa Salvador. A eso vino Jesús, a salvar. Cada milagro de Jesús es la evidencia del respaldo divino. Es la forma de autenticidad de parte de Dios, para que la gente crea en las palabras, en el anuncio verbales, en las promesas del perdón, de la vida eterna, de la esperanza futura que Cristo vino a hablar. Es real, es genuino, es verdadero su perdón. Es genuina, es verdad, es verdadera su compasión, su liberación. Es real, es genuina, es verdadera toda promesa de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús lo autenticó con sus milagros. Y ese era el propósito de sanar a ese paralítico. No solamente de que se levantara y estuviera sano y luego se fuera él a pecar, con todo y su salud. Porque Jesús puede sanar, y nosotros creemos que Jesús puede sanar cualquier enfermedad, menos la última. Menos la última. Él puede sanar cualquier enfermedad y toda enfermedad, menos la última. Pero sí puede salvar tu alma eternamente y para siempre. En el caso de este paralítico sanado, el Señor afirmó haber perdonado los pecados de este hombre en un acto espiritual y soberano e inmediato. Y el Señor Jesús, el Maestro de maestros, busca
la manera más acertada para que sus oyentes concluyeran que efectivamente Él tiene poder para perdonar pecados, porque esa era la gran enseñanza, que Jesús perdona pecados. ¿Cómo lo sabían? Pues levantó a un paralítico, ¿cierto?, de su cama, ratificando, autenticando que lo que decía era verdad y que sus palabras tienen peso. Y sus palabras son verdad, son genuinas. Y lo que Él dice, lo cumple. Lo que Él promete, lo hace. Y hay perdón de pecados para ti hoy. Él efectivamente tiene el poder para perdonar pecados. Pues para eso, exactamente para eso vino el Señor. Para eso Él había venido. Así pues, los milagros de Jesús son pruebas verdaderas de su divinidad. También los milagros de Jesús son expresiones del amor compasivo de Dios hacia su criatura caída. También es una ilustración de su habilidad, de su deseo de liberar al hombre de la culpa y del poder del pecado. El versículo 8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La gente al ver esto, ¿qué sucedía con la gente? Eran confrontados con su realidad. Y dice la Escritura que se maravillaban, sentían miedo al ver la acción poderosa de Dios. Sentían miedo. Eran confrontados profundamente. Pero estas personas, al ver la obra de Cristo, respondieron a la autoridad de Jesús dando gloria a Dios. ¿Cómo nosotros debemos responder a la autoridad de Jesús, a la autoridad de su palabra, dando gloria, viviendo para su gloria? Dios sea glorificado por el perdón de nuestros pecados. Dios sea glorificado en tu vida por el perdón de tus pecados. Dios sea glorificado por la esperanza de la vida eterna que nos da en Cristo. Dios sea glorificado cuando veamos su favor concedido a otras personas, como Jesús las salva. Hermanos, que nuestras alabanzas en nuestros labios estén cuando veamos la obra de Dios en otras personas. Y demos acciones de gracias por la salvación de ellos. La gente le admiraba como al hombre a quien Dios había dado tal poder. ¿Qué poder el que tenía Cristo? El de Dios mismo. Todo poder es suyo. Y le fue dado a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Mesías Salvador, para perdonar los pecados a través de su sacrificio. Necesitas perdón. Necesitas una relación restaurada con Dios tu Creador. Eso es lo que necesitas. Por eso la invitación en esta mañana es: ven a Cristo. Ven a Cristo arrepentido. Ven a Cristo Jesús creyendo en su muerte sustitutiva. Ven a Cristo, porque hoy hay perdón de pecados para ti. No importa cuán negros, cuán tenebrosos sean tus pecados, cuán vergonzosos sean tus pecados, hoy hay perdón de Dios para ti. Arrepiéntete y confía en Cristo, y Él limpiará tu conciencia de obras muertas para que le puedas servir al único Dios vivo y verdadero. Amén. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a entender el pecado perdonado, Señor. Así como ese hombre en su parálisis fue traído a Jesús,
Nosotros hoy reconocemos que en nuestra parálisis espiritual del alma, incapacitados, fuimos traídos por ti, Señor. Fuimos traídos por ti. En tus providencias, Señor, usaste personas con fe que nos invitaron a la iglesia o a una reunión y escuchamos tu evangelio. Y tú nos libraste de esta parálisis que nos alejaba de ti, Señor. Y has derramado tu salud sobre nuestras almas. Has derramado sanidad. Tú has enviado tu medicina. Tú has enviado tu restauración en Cristo. Señor, cada milagro se evidencia, se autentica de parte del Dios del cielo. Que tus palabras, que tus anuncios, que tus advertencias, que tus promesas, todas son verdaderas. Es real, genuino y verdadero tu perdón, Señor. Concede hoy la gracia del perdón de pecados. Tanto tu pueblo como aquellos que no lo son, necesitamos hoy tu perdón y ser restaurados a una comunión viva contigo, que es nuestro mayor gozo y nuestro mayor deleite, Señor. Que nuestro corazón sea escudriñado, que nuestros malos pensamientos sean desarraigados y que solo tú, Señor, plantes tu deseo y tu amor, que es dado por el Espíritu Santo. Todo para la gloria y el honor de tu nombre, Señor. Gracias por mostrarnos a través de tus milagros cuán poderoso y misericordioso eres tú, y cuán verdadero y real y genuino es el perdón que nos has concedido de todos nuestros pecados para los que estamos en Cristo. Señor, concede arrepentimiento y fe hoy a los niños que están aquí, a los jovencitos que están aquí. Para nosotros los hombres es imposible, pero para ti no hay nada imposible. Y hoy estos niños han sido traídos por sus padres que han tenido fe en ti. Sana esa parálisis espiritual de estos niños, de estos jóvenes, que ellos se vuelvan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Pon en ellos tu fe y mira en ellos esa fe, que comprendan tu verdad, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.